Y durante estos días vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con los últimos momentos del ministerio de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces a estudiar en esta noche el proceso de la crucifixión, el proceso de la crucifixión. La última semana del ministerio de Cristo fue demasiado pesado, diría yo. Ocurrieron varias cosas. Una de ellas tiene que ver exactamente con lo que vamos a iniciar. Se celebraba la Pascua. La Pascua se celebraba en el contexto judío exactamente en el mes de Abib, que era el primer año del calendario religioso de los judíos. Se celebraba la Pascua en el aposento alto. Según Juan capítulo 13, ¿dónde quedaba el aposento alto? El aposento alto estaba localizado en la cadena montañosa del monte de Sión en Jerusalén. Cuando uno llega a Jerusalén, está lo que actualmente se llama la antigua ciudad de David, y un poquito arriba, como a un par de cuadras, vamos a decir, entonces encontramos lo que se llama el aposento alto. El aposento alto probablemente era la casa de Juan Marcos. Quizás la mamá de él o los familiares de él eran los propietarios de ese lugar. Y ahí en ese lugar Jesús celebró ya no la Pascua, sino que celebró la comunión. Jesús anuncia que no habrá más rito de comunión, ya no estará más con ellos. Y les dice, este rito lo volveré a celebrar cuando esté con mi Padre en la gloria de los cielos. Así es de que ese rito dejó de celebrarse en la Pascua y ahora se instituye la comunión. Muy bien, déjeme así rápidamente decir dónde más o menos se celebró este lugar. Ustedes ven aquí en este lugar, aquí donde está la flecha, más o menos. Esta es lo que se llamaba, hoy actualmente se conoce como el lugar La Puerta de Sión. Es el barrio judío. Y justamente, tal vez por aquí, está lo que es el antiguo aposento alto. Hoy en día es un cuarto, tal vez no es exactamente como era antes, pero tenemos más o menos la idea de cómo era el aposento alto. Así es de que Jesús justamente ahí se reúne con sus judíos y celebra el rito que hoy conocemos nosotros como la Santa Cena. Ahí se celebra. Muy bien, ahora, ¿qué sucedió? Vamos a ver que justamente en este lugar, ahora aquí lo tenemos desde otro punto de vista, de aquí, entonces más o menos por aquí fue que estaba el aposento alto. Vamos a volver de nuevo a eso. Muy bien, Judas, un discípulo que tenía grandes talentos, podría llegar a ser el economista, el contador, vamos a decir, de la iglesia primitiva. Sin embargo, él abandonó a Jesús, justamente cuando estaban celebrando el rito de la Santa Cena. Judas dejó, y el libro de Juan dice que él se levantó de la cena y justamente cuando salió cayeron tinieblas. ¡Qué lástima! Se perdió Judas. Del aposento alto, Jesús se dirige al jardín del Getsemaní. Ahora imagínense ustedes ese cuadro. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que algo iba a acontecer. El rostro de Jesús comenzaba ya a entristecerse, porque había un gran peso sobre él y sus discípulos no lo entendían. Jesús se dirige del aposento alto al jardín del Getsemaní.
Del aposento alto al jardín del Getsemaní hay aproximadamente 1,5 km, 1.500 metros, 1,5 km aproximadamente. Allí pasó la noche en oración y se llevó a 3 discípulos con quien deseaba estar, porque estaba tan triste. Y déjame decirte, cuando una persona se encuentra triste, siempre anhela compañía. Se llevó él a esos 3 discípulos para que lo acompañaran. Sin embargo, lamentablemente, todos sabemos qué fue lo que pasó. Déjame decirte más o menos, probablemente, cómo fue ese recorrido de Jesús. Aquí estamos viendo nosotros lo que es la ciudad de David, la ciudad de Sión. Probablemente Jesús se vino de aquí, probablemente pasó el valle de Gimón, pasó el valle del Kidrón, y justamente llegó hasta este lugar aquí donde va la flecha, que este es el Getsemaní. O probablemente agarró por aquí, pasó por el templo, dio vuelta aquí y bajó. Y aquí del templo para ahí es apenas 1 kilómetro. Así es de que Jesús pasó. ¿Cómo pasaría él todo ese momento? Yo no lo sé, pero Jesús lo ha de haber pasado bastante triste. Entonces, ahora vamos a ver. Justamente aquí, en este lugar, estaba frente al templo, estaba el Monte de los Olivos, pero en esta hondonada que vemos aquí, ahí se encontraba el jardín del Getsemaní. En el jardín del Getsemaní, Jesús pasó un momento de agonía, un momento donde él estaba sintiendo un peso que nadie ha sentido en todo este planeta. Jesús estaba exactamente agonizando. Él estaba agonizando. Este es el Getsemaní actualmente. Probablemente cuando Jesús estuvo, estaba de otra manera. Sin embargo, esos árboles que ustedes ven ahí, dicen algunos que tienen 300, 400 años. Así es de que esa es parte de lo que es el jardín del Getsemaní. En el Getsemaní dice que Jesús sudó sangre. Ahí estuvo él agobiado porque un peso grande estaba sobre él. Probablemente sufrió, dicen algunos médicos, de hematridosis. ¿Qué es eso? Los capilares se rompen en la capa subcutánea de la piel muy cerca de las glándulas sudoríficas. Y esto hace que el sudor se mezcle con sangre. ¿Y cuál es la razón por la cual una persona, dicen algunos médicos, por qué puede una persona llegar a este estado emocional? Puede llegar a este estado emocional porque hay una gran angustia, hay algo que no se puede resolver. Es el pensamiento, las emociones y todo prácticamente está junto y es algo que realmente lo lleva a una angustia profunda, y probablemente dicen ellos que eso le pasó a Jesús. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no se puede comparar, porque lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento no era otra cosa más que el abandono, no el abandono de los humanos, sino que el abandono de su Padre. Jesús estaba pasando momentos difíciles y por lo menos él quiso que 3 discípulos lo acompañaran a orar, pero lamentablemente los discípulos, en lugar de acompañarlo, lo dejaron solo. Jesús pasó en el Getsemaní solo. Ninguno de sus discípulos pudo estar con él. Y lo más difícil, ni su Padre estuvo con él. Mañana entenderemos esto mejor. Muy bien, de nuevo otra vista del Getsemaní actualmente. Muy bien, Judas, que sabía muy bien, llega con una turba al Getsemaní y lo entregó, según Juan 14, 18 del 1 al 3. No vamos a leer todo porque nos llevaría tiempo. Muy bien,
Llevaron a Jesús del Getsemaní, subieron 1 kilómetro y está bien pendiente hasta llegar al templo. Ahí lo llevaron al templo. ¿Y por qué lo llevaron al templo? Porque en ese lugar se reunía el Sanedrín. Ahí se reunía el Sanedrín. En el templo hubo un cuarto donde el Sanedrín se reunía para deliberar asuntos que ponían en peligro la religión judía. Habían otras cosas que ellos hacían, pero específicamente cuando algo ponía en peligro la religión judía, o cuando algo ponía en peligro el templo, entonces ellos se reunían, y era una reunión extra que tenían. Y entonces justamente ahí llevaron a Jesús, porque ellos estaban deliberando qué iba a pasar con Jesús. Y más o menos este es un cuadro. En el templo había un lugar donde los del Sanedrín se reunían, y se reunieron de noche para juzgar a Jesús. Muy bien. Mateo 26, del 57 al 67, lo acusan de blasfemia, y los sacerdotes rasgan sus vestidos. ¿Por qué lo acusan de blasfemia? Porque Jesús perdonaba pecados y se hacía pasar por Dios, dice. Lamentablemente, los judíos no lograron comprender a Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque 2000 años después, aquí en Chicago, tú y yo entendemos, creemos y sentimos que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Jesús fue acusado de blasfemia. Jesús fue acusado de ser igual a Dios. De ahí lo llevan a casa de Caifás. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y ahí pasó toda una noche. Y si tú un día visitas Jerusalén, vas a darte cuenta que ahí en la casa de Caifás hay una cárcel, podemos decir, un calabozo, donde Jesús pasó toda una noche. Ahí pasa la noche y San Pedro lo niega. ¿Cuántas veces? 3 veces. Aquel que le dijo: Señor, si es posible, yo moriré contigo. Sin embargo, ahí lo negó 3 veces. Jesús queda solo esa noche en una cárcel para criminales. Él estaba sintiendo ya ese peso de quedar solo. Estaba sintiendo ese peso, y mañana por la noche entenderán mejor qué significa. Muy bien. Al siguiente día, de la casa de Caifás, llevan a Jesús ante Pilato. De la casa del sumo sacerdote lo llevan a Pilato. El procurador Poncio Pilato llega en esa ocasión a Jerusalén, no a celebrar la Pascua, no. Era la costumbre de los procuradores romanos que tenían la capital en Cesarea Marítima, y era la capital política, pero cuando era la Pascua o alguna de las fiestas de los judíos, ellos iban a Jerusalén para ver que no se levantase una insurrección. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato para que Pilato lo sentenciara a muerte, porque ellos no podían matar a nadie si no contaban con el visto bueno de los romanos. Solo una autoridad romana podía sentenciarlo a muerte. Solo una autoridad. Muy bien. Este es el templo de Jerusalén. Si hoy en día vas a Jerusalén, vas a encontrar la maqueta del templo, y justamente esto es lo que ves. Aquí en este lugar, aquí está la flecha, aquí mira, aquí, este lugar. El templo es todo esto. Pero en este lugar aquí es la fortaleza de Antonia. La fortaleza de Antonia fue construida en el lado norte del templo. Este es el lado norte, este es el sur, este es el occidente y este es el oriente. Esto es lo que entra o lo que se ve para el Monte de los Olivos, y esta es la Puerta Dorada. Hoy en día está cerrada, pero por ahí se cree que entró Jesús el domingo de Ramos. Muy bien,
¿qué sucede aquí en este lugar? Aquí llevan los sacerdotes a Jesús. Y entonces se lo entregan a Pilato y le dicen, te entregamos a este hombre porque es digno de muerte. Te lo dejamos. Y aquí justamente estuvo en este lugar Jesús. Ahora, ¿qué pasó? Miren, es interesante lo que pasó. Pegado al templo, ya dijimos, estaba la fortaleza de Antonia. Ahí estaban tropas romanas estacionadas, controlando el templo para evitar cualquier irrupción de los judíos. Además, cuando el procurador llegaba de Cesarea, la capital política de Judea, a Jerusalén, se quedaba en la torre de Antonia y desde ahí podían ver cualquier movimiento, Herodes llegó para esa Pascua y Herodes tenía ¿cómo se llama? Padre de él había construido ese templo. En el templo estaba un lugar que se llamaba el Pórtico Real. El Pórtico Real, Herodes era mitad judío, Herodes Antipas, y era mitad edomita. Y él, por ser mitad judío y mitad edomita, nunca fue aceptado como un judío. Por lo tanto, los judíos no lo aceptaban a él. ¿Por qué? Porque tenía sangre extranjera. Y Herodes en el templo hizo lo que se llama el Pórtico Real. Ahorita lo vamos a mostrar. Y el Pórtico Real estaba fuera del lugar donde los judíos adoraban, donde ellos adoraban. Los judíos permitían a Herodes entrar a un lugar llamado el Pórtico Real. Pilato lo envía a Herodes, que estaba en Jerusalén. Así es de que Pilato viene, se lo envía a Herodes. Herodes no estaba en su palacio en Jerusalén, sino que estaba en el Pórtico Real. ¿Por qué? Muy bien, esta parte que ustedes ven aquí, esto rojo, aquí en este lugar, este es el Pórtico Real. Este que está aquí, ¿ven? ¿Dónde está la flecha? Este es el Pórtico Real. Ahí estaba Herodes. Y ahí enviaron a Jesús de la fortaleza de Antonia aquí a Herodes. Sin embargo, de ahí fue devuelto Jesús a la fortaleza de Antonia, de nuevo. Muy bien, ahora, sentencia a Jesús a muerte. Jesús vuelve a Pilato y es amonestado por la esposa: nada tengas que ver con ese justo, porque yo he tenido sueños a causa de él. Sin embargo, Pilato no quiso obedecer la voz de Dios que venía a través de su esposa. Los judíos le dijeron a Pilato, Pilato quiso defenderlo: lee el Evangelio de Marcos, lee el Evangelio de Lucas, lee el Evangelio de Juan, y tú te vas a dar cuenta que Pilato les dijo: a vuestro rey he de condenar, a vuestro rey he de crucificar. Y ellos le dijeron: si tú no haces eso, no eres amigo del César. Había una ley romana que decía: si el procurador, si el gobernador de una república está tratando de levantar sedición, los que viven en esa ciudad pueden ir a Roma y condenar al procurador o al emperador. Y cuando Pilato escucha: si tú no lo condenas a muerte, no eres amigo del César, tembló y dijo: estos judíos van a ir a Roma, y entonces el César me puede matar o me puede desterrar. Así es de que él vino y entonces tuvo miedo. Pilato entregó a Jesús al pueblo para que fuese muerto. Desde ese momento hasta que expiró, esto fue lo que pasó. Cuando Pilato sentenció a Jesús a morir, ahora van a suceder varias cosas interesantes que vamos a ver con detenimiento. Muy bien, vamos a ver con detenimiento estas cosas. Muy bien, vamos a ver el proceso de la crucifixión. Y no lo puse ahí con X, me perdonan. Muy bien, vamos a ver cuál era el proceso de la crucifixión. ¿Cuál era el proceso? Primero, cuando una persona era sentenciada a morir en la cruz, se le entregaba a un individuo llamado el
ejecutor. No te olvides de esa palabra, se le llamaba el ejecutor. ¿Quién era el ejecutor? El ejecutor era un soldado romano que tenía experiencia en batallas, era un soldado ya de edad que estaba prácticamente retirado, pero que ahora estaba al servicio de Roma en cualquier provincia. Y el ejecutor, juntamente con un equipo de soldados, eran los encargados de la crucifixión, porque la crucifixión era todo un proceso. El ejecutor era una persona sin misericordia que ataba y clavaba las manos y los brazos sobre la cruz. Pero antes de hacer eso, le ponían un velo a la persona para que les tapara la boca. ¿Por qué? Porque Roma, que practicaba la crucifixión a los extranjeros, a ningún romano debería morir en una cruz. Pero cuando alguien moría en una cruz, entonces el ejecutor le ponía algo en la boca. ¿Por qué? Porque la persona que estaba siendo flagelada o que ya iba a ser crucificada le escupía y le podía caer en la cara, y para evitar eso entonces le tapaban la boca. Muy bien, así es de que le ponían eso ese velo al criminal. ¿Saben qué dijo Cicerón? Dijo: la cruz es intolerable para un ciudadano romano. Eso fue lo que dijo este señor. Muy bien, ¿cómo era el proceso de la crucifixión? Primero, se le ataba un palo y se le flagelaba en la espalda con un instrumento que causaba mucho dolor. Nunca vi la película La Pasión, nunca la vi, y eso que mi hijo me la regaló, no sé por qué no la vi, pero todo lo que te traigo aquí son datos históricos. Ahora mira, ¿qué pasaba cuando una persona era flagelada? Aquí ves, en este lugar donde están, justamente donde están las señas de lo que pasaba, las señas del látigo. Un soldado o cualquier persona era el encargado de hacer eso. ¿Cómo era esto? Muy bien, mira aquí, el agarrador era de madera, el agarrador de madera. Desde aquí hasta aquí era de cuero. Esta parte de aquí era de hueso, y en la punta era de metal. Así es de que ellos, ese era el proceso, y cuando le pegaban a una persona, le daban bastante duro, bastante duro. Así es que eso era antes de crucificar a la persona, antes de crucificarla. Cuando crucificaban a una persona, probablemente le ponían un clavo aquí en la palma de la mano y otro aquí, porque si lo hubieran puesto solo aquí, con el peso se hubiera desgarrado. Pero ¿qué le afectaba cuando clavaban a una persona? Mira lo que se le afectaba. El clavo, ¿qué partes afectaba? El clavo usualmente era de 5 a 7 pulgadas, de 5 a 7 pulgadas. Y estaba, como ustedes ven ahí, entonces ese clavo prácticamente sostenía ese lugar ahí de la mano o de esta parte de la muñeca. El músculo quedaba prácticamente torcido. Afectaba lo que se llama la arteria radial, el nervio medio, el flexor, y también afectaba otros nervios que estaban ahí cerca, y esta estaba pegado al patíbulo, a la cosa que está cerca ahí de esa cruz. Así es de que estar prácticamente más de 6 horas, 5 horas, eso era una angustia del dolor que se sentía en ambos brazos. Muy bien, ¿qué otra cosa afectaba? Mire los pies, aquí están los pies. Justamente ahora mira,
el peso del cuerpo y el hueso casi lo torcía. El diagnóstico médico era el siguiente: mira la vista frontal del hueso, afectaba el metatarso, el nervio lateral, el nervio periférico, ahí está de nuevo el metatarso, el clavo prácticamente atravesaba todo esto. Además de eso, la posición del cuerpo era incómoda y la persona que estaba crucificada, desde que tenía aquí en la mano y en la muñeca y los pies, era incómodo. Prácticamente era una agonía la que tenía solo el hecho de estar crucificado. Esa parte del pie derecho. Ahora mira lo que quedaba afectado específicamente de aquí para acá. Mira la posición nada más, esta parte. Mira esto, mira aquí cómo quedó. Y ahora vas a ver lo que queda afectado. El esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Ahí ese es un nombre bastante grande y difícil a veces de aprender. El músculo paraciernal. Los músculos externos. Cuando una persona estaba exactamente en esa posición, el respirar se hacía bien difícil, el respirar se hacía bastante difícil. ¿Por qué? Porque casi había veces que no llegaba a respirar completamente, y eso casi lo asfixiaba. En los músculos del recto le quedaban totalmente, vamos a decir, afectados, los músculos abdominales. Y la persona prácticamente desde la flagelación, desde el momento que lo clavaban, desde el momento que estaba ahí sobre la cruz, era una agonía que tú y yo no podemos imaginarnos. Muy bien, rápidamente vamos a ver aquí la flagelación previa a la crucifixión. ¿Qué hacía? Díganme, ¿qué hacía? Exactamente. Debilitaba al condenado. Si había pérdida de sangre, se producían esas cosas, ahí no la vamos a. Con la espalda ensangrentada, se le ponía sobre la áspera cruz, y esto hacía que cada movimiento las heridas se profundizaran, causando una agonía intensa. El propósito de la cruz, y de paso, no fueron los romanos quienes inventaron la cruz, pero sí los romanos mejoraron la crucifixión, el proceso de la crucifixión, para hacer sufrir más a una persona. Así es de que, entonces, esto con la espalda ensangrentada se le ponía sobre la áspera cruz, y esto hacía que cada movimiento, como fuese la agonía, ayúdenme, más intensa, la agonía mucho más intensa. Al ser clavado por las muñecas no producía fractura, pero sí causaba mucho dolor, y también aquí en la palma de la mano. El clavo afectaba este nervio. El nervio medio producía parálisis de una parte de la mano. Ahora imagínense, si nosotros nos ponemos en esta posición por media hora, y usted va a ver cómo va a estar después de media hora. Es imposible soportar. Muy bien, ¿qué más? El crucificado sentía desgarre interno y fuerte dolor en los brazos tensionados, pero no podía hacer absolutamente nada. Muy bien. En los pies se afectaba el metatarso y las uniones de los nervios por los clavos. La respiración dificultaba esto. El peso del cuerpo alando hacia abajo, los hombros y las manos extendidas tensaban los músculos del costado por inhalación, y esto producía una exhalación pasiva. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de correr? Y justamente, si no tenemos costumbre, cuando vamos llegando ya a un lugar casi sentimos que se nos va la respiración. Pues justamente así era, solo que algo más intenso lo que pasó Cristo Jesús cuando estaba sobre la cruz. La respiración se hacía lenta, se hacía muy pero muy lenta. Por ser una
respiración diafragmática, o sea que viene de aquí, se hacía lenta y después de un tiempo producía hipercardia, o sea, el corazón mucho más rápido, el corazón palpitaba más fuerte, los músculos del pecho se acalambraban y las contracciones hacían imposible la respiración. Cualquier movimiento era un desgarre interno muy severo. No importa, ya al estar crucificado no podía moverse, porque cualquier movimiento que hiciera era un desgarre interno. Muy bien. Si levantaba el cuerpo para medio acomodarse, la espalda lacerada producía un intenso dolor en la áspera cruz. A veces en los cuadros de los artistas ponen una cruz tan bonita, pero déjame decirte que los romanos no ponían bonita la cruz, sino que simplemente como cayera, y eso causaba mucho dolor las astillas en el cuerpo, o las astillas, perdón. Muy bien, ¿qué más? Los calambres en los músculos y la rigidez de las manos hacían mucha incomodidad. Cada esfuerzo para respirar era agonizante. ¿Y a qué lo llevaba? A la asfixia. Lo llevaba a la asfixia. No respirar le intensificaba la angustia hasta la muerte. Así es de que no solamente lo físico, lo emocional se afectaba. Todo esto pasó Cristo Jesús. ¿Cuáles eran las causas más comunes de un crucificado, de una persona que había estado en la cruz? Muy bien, tenía shock, asfixia por fatiga, deshidratación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, tengo sed? Ahora lo entendemos mejor. Estaba haciendo un esfuerzo grande y en lugar de llevarle agua, le llevaron vinagre. Muy bien. Estrés que conduce a la arritmia, ese estrés que va a pasar con mi vida, ¿qué es lo que? Una angustia profunda. Así es de que eso hacía que el corazón se acelerara mucho más. Era una muerte lenta que podía durar de 4 horas a 3 días. Los romanos lo hicieron específicamente así, para que todo aquel de cualquier pueblo supiera que los romanos no jugaban cuando alguien intentaba levantarse contra ellos. Cicerón llamó a la crucifixión una forma atroz y de cruel ejecución. Además de la agonía, muchos insectos merodeaban alrededor. Y ustedes saben lo que sucede cuando hay insectos, ese ruido que prácticamente no te deja. Y además de eso, estaban ahí en las heridas. Irineo escribe de un hombre crucificado que sobrevivió toda la noche, imagínate. Flavio Josefo habla de 3 judíos que soportaron 3 días la crucifixión. Unos esclavos crucificados todavía pudieron conversar con soldados romanos, y no tanto conversar, sino que pudieron maltratarlos. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la actitud de una persona que lo sentenciaban a morir en una cruz? Aquí es exactamente donde quiero ahora que veas cuál era la actitud. En primer lugar, los que eran sentenciados a morir en la cruz, desde el momento que eran flagelados hasta la muerte, decían, ayúdenme, ¿qué decían? Palabras soeces contra los soldados, los maldecían, les decían de todo, y como no podían, si hubieran podido bajarse, hubieran matado a los soldados, pero no podían, así es de que ellos descargaban toda su ira por medio de palabras, por medio de miradas. No eran miradas de amor, sino que eran miradas de odio, eran miradas de rencor, eran palabras hirientes. Esa era la actitud de los que estaban crucificados. Maldecían, descargaban ira,
palabras sucias contra sus ejecutores. Todo el tiempo, ¿qué dice? Protestaban y se victimizaban. Todo el tiempo estaban ellos haciendo eso. Ahora, ¿cuál sería la actitud del Señor Jesús? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? ¿Te has puesto tú a pensar que si Jesús tan solo hubiese dado una mirada de odio, si hubiese dicho una palabra en contra de aquellos que lo hicieron sufrir, tú y yo ahorita no estuviéramos seguros de nuestra salvación? Yo le doy gracias a Dios que Cristo Jesús tuvo una actitud diferente, y por tener esa actitud diferente, aún su mirada era mirada de amor, diciéndole a aquellos que lo estaban martirizando: te perdono porque tú no sabes lo que haces. Jesucristo nunca se victimizó. Jesús nunca lanzó una palabra soez, porque si eso hubiera pasado, tú y yo estuviésemos perdidos. Pero Jesucristo actuó diferentemente. ¿Cómo actuó Jesús? El libro de Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. Porque Jesús sabía que estaba el destino de toda la humanidad. Estaba el destino tuyo, estaba tu destino, estaba mi destino. Y yo le doy gracias a Dios porque Jesús no dio una muestra de valentía, sino que Él estaba salvando al mundo para que todos pudiésemos tener vida eterna. Alabado sea su nombre. Él enmudeció, no habló, su actitud fue diferente. Jesús ante Herodes nada respondió. Cuando le escupieron el rostro, nada dijo. Porque una sola mirada, una sola palabra, no existiera el plan de salvación. Pero Jesús actuó como el Salvador del mundo. Jesús no vino a dar una muestra de valor. ¿Cuánto se puede aguantar? Eso es nada. Jesús vino con un solo propósito: para salvar al hombre que estaba en pecado, entre los cuales dijo Pablo: yo soy el primero. Ese fue el propósito por el cual vino Cristo Jesús aquí a este mundo. Sin embargo, estando en la cruz, dijo estas palabras. Y aquí hay que utilizar la santa imaginación. Yo me imagino que cuando Jesús estaba en la cruz, vino el diablo y le dijo: no vale la pena morir por los hombres, no vale la pena morir por este mundo. Mira tus discípulos, mira Judas, aquel en quien tú tenías tanta confianza, te entregó. Mira los otros discípulos, hasta uno de ellos huyó, casi sin ropa. Mira los que te seguían. ¿Quién de ellos está aquí? Si tú desistes de morir en la cruz, tú y yo vamos a ser un imperio poderoso y vamos a conquistar el universo. Pero Jesús se mantuvo firme y no le hizo caso al diablo. Y en lugar de hacerle caso al diablo, miren las palabras que dijo estando en la cruz. Aún en medio del sufrimiento, aun cuando Dios no podía hacer nada por salvarlo, mañana lo vas a entender. Aun cuando prácticamente el Padre lo abandonó, estando solo, Él todavía pudo decir: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Como humano sintió sed, como humano sintió sed. Dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen. Pero eran, dice, como las 4 de la tarde. El sol se oscureció. Dejaron de escucharse la música, supongo, en todo el universo. Y ahora hay silencio. El silencio que mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Hay silencio no solamente en los cielos. Y ahora Jesús desde lo más profundo de su corazón clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú eras el último en quien yo confiaba. Tú eras el último en quien yo quisiera pedir que vengas a ayudarme. Jesús se sintió abandonado. Jesús sintió el silencio más profundo. Y ahora Jesús sintió la soledad. Pero la soledad porque el peso del pecado caía sobre él. Los romanos lo juzgaron, los judíos lo entregaron, pero no fue eso lo que le causó la muerte a Jesús. Lo que le causó la muerte a Jesús fue el pecado de todos nosotros, porque Jesús en la cruz fue visto como pecado. La ira de Dios cayó sobre él y Dios no juega con el pecado. Y Jesús no fue visto como Dios, Él no fue visto como el Hijo de Dios, sino que Él fue visto como pecado. Y Dios no juega con el pecado. Jesús en la cruz pasó el abandono más grande y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, no escuchó ninguna voz. Y en la hora más crítica de la historia, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Los demonios estaban justamente ahí cantando la victoria. Jesús murió porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Yo estoy seguro que tú y yo en esta noche tenemos vida eterna gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Jesús, ahí en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, llevó nuestro adulterio, nuestras mentiras, nuestro egoísmo. Jesús en la cruz del Calvario llevó todo aquello malo que tenemos y nos ofrece ahora el perdón de los pecados. Jesús murió en la cruz porque Él sabía esto. No fue el sufrimiento severo por el cual murió Jesús. Lo que hizo que Jesús muriera fue la angustia de estar separado de Dios sin culpa. Yo no entiendo eso. Por eso se dice que el sacrificio de Cristo es vicario. Yo debería de estar en la cruz. Si tú y yo hubiésemos estado en la cruz, nunca nos hubiéramos levantado, porque tú y yo somos pecadores. Pero Jesús vino y dijo: tus pecados van a caer sobre mí. Yo voy a llevar tu pecado, porque te amo, anhelo, deseo caminar contigo. Y el pecado nuestro cayó sobre Jesús. Por eso la muerte de Cristo es vicaria, porque yo debería de estar en la cruz, pero Él tomó mi lugar. Alabado sea su nombre. Jesús tomó mi lugar. Y ahora, ¿cómo no debo yo de estar agradecido? ¿Cómo no debo de decirle: Señor, muchas gracias? Estuvo en peligro tu vida, el diablo a punto de derrotarte, pero te entregaste en esa cruz porque me amas. Alabado sea su nombre. Nuestros pecados lo mataron
y lo hicieron pasar una angustia que supera el sufrimiento humano. Esa angustia que pasó Jesús es la que sentirá el pecador cuando sea la segunda muerte. Jesús murió por nosotros esa muerte segunda. Nosotros podemos morir ahora la primera muerte, pero Jesús murió segunda muerte, esa que nos separa para siempre de Dios. Alabado sea su nombre. No sé cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos por el gran sacrificio de Cristo Jesús. El peso de nuestros pecados lo mataron. Y ahora miren, era necesaria su muerte para vencer a Satanás. Satanás decía: Dios es mentiroso. Él prometió que vendría su hijo y miren, no ha venido. Todo el mundo me pertenece porque el diablo es el Dios de la muerte. Cuando Jesús vino, venció la muerte. Y en Jesús no hay muerte, sino hay vida. Alabado sea su nombre. Tú y yo ahora podemos gozar de esa vida ya, porque es una realidad. No hay como estar perdonados, no hay como estar sin sentimiento de culpabilidad, no hay como estar con un gozo y una alegría como consecuencia del perdón de los pecados. Y en esta noche, déjame decirte, Dios no quiere que tú salgas de esa puerta igual como entraste. Yo no sé qué preocupaciones hay en tu vida, yo no sé qué pecados hay en tu vida, yo no sé qué cosas has hecho, tampoco tú sabes lo que yo he hecho, pero te tengo buenas nuevas. La cruz del Calvario no nos condena, sino nos perdona. La cruz del Calvario hace que tú y yo tengamos un gozo, porque Cristo Jesús venció la muerte. Te pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí agradecen a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús? Yo te voy a pedir todavía que te pongas de pie. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quieren agradecer por lo que Cristo ha hecho? El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales dijo, ¿qué cosa? Yo soy el primero. Oye, hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra de Dios. Y ahora es una noche especial. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí en esta noche le agradecen al Señor? Porque yo debería de estar en esa cruz porque soy un mentiroso, porque soy un vicioso. Yo debería estar en esa cruz porque tengo odio, porque tengo ira. Pero Jesús dijo: yo voy a llevar ese pecado que tú tienes, va a caer sobre mí. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche le agradecen al Señor? Y todavía voy a pedir, si tú en esta noche deseas agradecerle al Señor Jesús de todo corazón, te voy a invitar para que pases aquí adelante. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor y quieren pasar aquí adelante? Yo quiero orar por ustedes.